todos. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Voy a poner mi video para que me conozcan. Ahí está, aparece mi fotito, pero bueno, ya me pueden ver. Muy buenos días a todos. Espero se encuentren bien, que todas sus familias se encuentren sanas, que ustedes también se encuentren sanos. Buenos días, Joel. Muchas gracias. Vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy. Me presento con ustedes, Andrea Casanova, gerente de la Asociación de Empresarios. Me da mucho gusto que nos acompañen a esta sesión del día de hoy. Estamos arrancando este año con mucho trabajo, con muchas capacitaciones, muchos talleres. Para fin de este mes tenemos una tarde de networking el 28 de enero para que puedan acompañarnos. Y a partir de febrero también tenemos algunas instancias de gobierno que van a participar con nosotros. Va a estar en el Zoom, ¿verdad? No viene, perdón. La Secretaría de Seguridad Ciudadana. Así vamos a tener a varias de las secretarías que van a participar con nosotros, ¿no? Dándonos información importante que para todos ustedes es de interés. También recuerden que tenemos este año elecciones. Estamos lanzando ya desde la semana pasada nuestra campaña Voto Informado 2021, en el cual les vamos a estar dando información acerca, ahorita estamos iniciando un poco cuando tienes que hacer el trámite de tu credencial de elector. Ya las siguientes semanas entraremos de lleno también para ir conociendo las propuestas de todos los candidatos, porque finalmente tenemos que estar informados y eso es importante. Yo calculo que a finales de esta semana les estaremos enviando el calendario de febrero para que también ya puedan ir apartando todas las fechas y participen con nosotros, como lo están haciendo ahora. Nos acompaña en esta sesión nuestra presidenta, la licenciada Rubí Sánchez, también está aquí con nosotros. Cualquiera de los comentarios, pues se nos los van dejando en el chat. Ya, Joel, tú nos indicarás cómo va a ser la dinámica, si quieres que te vayan preguntando sobre la marcha o lo desahogamos al final en el chat. Bueno, ya tú nos dirás cómo. Y bueno, pues entonces te voy a dar el micrófono, Joel. Gracias por acompañarnos. Buenos días y bienvenido. Adelante. Muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos también por haberse conectado, por su tiempo. Ahora sí que vamos a establecer las reglas del juego. Hagan preguntas, no importa en qué momento. Vayan haciendo todas las preguntas que vayan surgiendo. La intención es que avancemos sin ninguna duda durante toda la presentación. Me presento con ustedes, soy Joel Huicochea, soy licenciado en Finanzas, posgrado en Finanzas Administrativas y una maestría en Mercados Financieros Internacionales. Llevo 16 años en el sector financiero, tanto en el tema de finanzas personales como en el tema de finanzas corporativas, ¿no? Y bueno, toda la experiencia que afortunadamente he tenido para recabar, pues me ha servido para hacer lo que hoy en día estoy haciendo, y es crear esta empresa que se llama EjeJ Capitals, en donde pues prácticamente nos dedicamos a darle asesoría y estrategias fiscales a las empresas, temas de inversiones y en algunos casos también temas de apalancamiento, ¿no? Entonces, pues prácticamente voy a dar una explicación de cómo funcionan las empresas para que todos tengamos parte del conocimiento. ¿Les parece bien? Y arrancamos con la presentación. Les explico quién es EjeJ Capitals. Somos una empresa 100% mexicana, como ahí lo alcanzan a ver, ¿no? Nosotros nos dedicamos al tema de inversión, protección patrimonial, y bueno, la intención es atender las necesidades de nuestros inversionistas. Tratamos de asegurar e incrementar el patrimonio, y bueno, pues prácticamente hacemos un portafolio, tenemos un portafolio diverso con todos los servicios, ¿no? Hacemos un traje a la medida de cada uno de nuestros clientes, y bueno, trabajamos como intermediarios administrativos con empresas financieras. Nosotros trabajamos con las empresas con mayor renombre y mejor reputación dentro del mercado financiero, con la intención de darles a todos nuestros clientes certeza y solidez en su patrimonio, ¿no? Nuestros servicios, como les comenté hace rato, es inversiones, seguros, financiamiento colateral, desarrollo inmobiliario y estrategias comerciales, ¿vale? Entonces, al terminar la sesión, voy a dejar nuestros datos para que ustedes los puedan tomar, ya sea que quieran darle un screenshot o los anoten y se pongan en contacto con nosotros si es que requieren algo, alguno de nuestros servicios.
Les explico precisamente cómo funcionan las empresas, ¿no? Lamentablemente, la mayoría de las personas tenemos, o los que estamos aquí, somos microempresarios o pymes, ¿no? Directamente. Entonces, pues realmente las empresas todas crecen y se desarrollan dependiendo de sus capacidades, pero lamentablemente muy pocas perduran. Aquí viene un ejercicio de cómo funciona la vida de una empresa. Y bueno, pues prácticamente sabemos nosotros como empresarios que el 72% de los empleos que se generan hoy en día en México son gracias a nosotros, ¿no? Y bueno, ¿cómo funcionan las empresas? ¿Cuáles son las etapas normalmente de las empresas y cuáles son sus principales problemáticas? Empezamos con la etapa de la supervivencia, que son de los 0 a los 5 años, en donde somos microempresa, que empezamos con negocio, con capital nuestro o con capital de familiares y amigos, ¿no? En donde, pues prácticamente el principal problema que tenemos en esta etapa es la liquidez. Las empresas no crecen o no se desarrollan o llegan a tronar porque les hace falta dinero. Entonces, ese es un grave problema en los primeros 5 años. Si sobreviven esa etapa, pasan a la siguiente, que es acreditar su negocio. De los 5 a los 10 años, seguimos siendo microempresas porque no tenemos más de 10 o 15 empleados, ¿no? Y bueno, aquí el problema principal es que nosotros empezamos con amigos, familiares, conocidos, y con algunas personas que reclutamos en su momento. Las desarrollamos, las llevamos a ser grandes dentro de su ramo, de su sector, y lamentablemente muchas de ellas, pues como no hay un incremento, no hay una forma de poderles dar una promoción, porque es una empresa literalmente familiar todavía, en ese momento se van a otras empresas ya con el conocimiento adquirido. Entonces la retención de talento para nosotros se comienza a convertir en un grave problema. Posteriormente vienen los pasivos laborales. ¿Y esto qué es? Pues comenzamos a lo mejor a hacernos de diferentes personas o empleados y eso nos comienza a complicar a nosotros porque tenemos muchos pasivos, que el desarrollo de la propia empresa, que adquisición de maquinaria y equipo, una renta, un grave problema para nosotros, ¿no? Si sobreviven a esta etapa, ¿no? Obviamente pasan a la siguiente etapa, que es la consolidación, que ya prácticamente es de los 10 a los 20 años promedio, y ahí ya podríamos hablar que somos una empresa pequeña, donde prácticamente comenzamos a sustituir a los especialistas que tenemos, ¿no? Y aquí comienza como a desarrollarse un poquito. Pero hay un problema importante en esta etapa, que la mayoría de las personas que empezamos con el negocio, ya pasados 20 años, pues literalmente nos convertimos en una, vemos ya una oportunidad para podernos salir de la empresa y tenemos que jubilarnos. Entonces, en esta etapa, en la etapa de la jubilación, pues necesitamos ver cómo podemos revender nuestros activos, cómo poder lograr que la empresa perdura si es que queremos seguir generando rendimientos o queremos generar ganancias pasivas, ¿no? A través de nuestra propia empresa. Si sobrevivimos al tema de la jubilación, de podernos retirar nosotros de la empresa recibiendo una pensión o recibiendo ganancias residuales, en este momento se viene el momento de la expansión. ¿Qué es la expansión para nosotros? ¿No? Estamos hablando de prácticamente la etapa mediana. Es cuando ya, si tenemos a alguien o si trabajamos con alguien en temas de trabajar directamente con, denme un segundo. Si hablamos de niños, si tenemos hijos en esta etapa de la vida, pues ya vendrán los herederos. Eso es en algunos casos se comienza a convertir en un problema. ¿Por qué situación? Porque prácticamente a lo mejor tenemos dos niños. Uno que a lo mejor quiere estudiar artes plásticas y el otro quiere estudiar de dentista. Y no podemos hacer que perdure la empresa o que continúe la empresa durante este periodo de tiempo, ¿no? Entonces, aquí se vuelve un grave problema. Si sobrevive esta etapa, pues obviamente ya será la sucesión, la última etapa de la vida de las empresas, en donde prácticamente estamos hablando de 40 años o más. Ya aquí podríamos considerarnos una empresa grande si nos desarrollamos capitalmente, si pudimos retener nuestro talento, si pudimos sustituir a los especialistas, si nosotros nos jubilamos y por encima de todo hicimos o traspasamos este negocio a nuevas generaciones, ¿no? Entonces, el grave problema aquí, o el problema más difícil, es que ya tenemos un ingreso importante y por consecuencia se comienza a convertir en un problema en las estrategias fiscales. Entonces, esta etapa nos preocupa bastante también y en cada una de estas etapas es necesario nosotros tener una estrategia para cada etapa correspondiente.
¿no? Entonces, tenemos que hacer este autoanálisis dentro de las empresas para que lleguemos a esta etapa de la asociación y podamos continuar con este negocio, ¿no? Esto no lo digo yo, no lo inventé yo, esta es una información que sale de la Secretaría de Economía y por KPMG, ¿no? Entonces, ellos nos indican que pues prácticamente solamente una de cada 20 empresas siguen operando después del 5º año. Entonces, estamos hablando que se convierte en un grave problema para las empresas es la perduración o que perduren dentro del sector, ¿no? El crecimiento y la expansión del negocio está condicionado a adquirir deuda. Sabemos que la única forma, o por lo menos eso es lo que conocemos, o las estrategias que en ocasiones nuestros contadores nos indican, es captar deuda para poder crecer. Les voy a mostrar ahorita una estrategia que no es necesario tener deuda para poder capitalizar a la empresa. Después viene la mayoría de las empresas basan su continuidad en una sola persona. No significa que a lo mejor solamente el director sea el bueno, sino que realmente a veces tenemos a una persona específicamente trabajando dentro de la institución o dentro de la empresa que representa la mayoría de las ventas o de las utilidades. Entonces, en este momento es bueno diversificar, tener mucho talento para que podamos diversificar y podamos no depender de una sola persona. Pero lamentablemente la mayoría de las empresas así se manejan. Y el desarrollo principalmente se basa en las reservas. Aquí este es un punto importante. ¿Cuánto tienes? Es lo que vales. En el mercado laboral, en el mercado de empresarios, ¿cuánto tienes? Es lo que vales. Tus utilidades, lo que tengas en el banco es lo más importante. Entonces, hay que capitalizar a la empresa y tenemos distintas herramientas. Ahorita mostramos ese ejercicio. Y las segundas generaciones de las empresas no le dan continuidad al negocio. Se los comenté hace rato. Si tienen hijos, pues obviamente va a haber un gran problema, ¿no? Si es que no quieren darle continuidad al negocio, si no quisieron hacer lo mismo que a ustedes les gustó hacer. Y por encima de todo, si no tuvieron hijos, que la mayoría de las personas hoy en día, los millennials y centennials, ya no quieren tener hijos, entonces se convierte en un grave problema para darle continuidad a sus negocios, ¿no? Entonces, estos son los principales temas sobre cómo funciona una empresa en sus etapas de vida de manera continua, desde el año 0 hasta los 40 años o más. ¿Hasta aquí alguna duda? No, ninguna. Perfectísimo. Ok, todo perfecto. Aquí no hay nada de preguntas, aquí en el chat tampoco. Todo bien. Perfectísimo, muchas gracias. Les voy a poner un video, ¿no? Los que ya tienen un negocio actualmente, que creo que somos la mayoría, les va a sonar muy parecido. Alguien les propuso un negocio cuando empezaron a hacer este negocio que hoy en día tienen, ¿no? Y ustedes me dirán si se sienten identificados con este video. ¿Me dicen si se escucha, por favor? Tengo un negocio en mente, pero necesito socio. ¿Quieres entrarle conmigo? Te explico. Como tú eres el experto, vas a operar todo. Contratarás a la gente, atenderás a clientes, pagarás la renta, proveedores, buscarás crédito con el banco, harás los trámites y claro, también tienes que inventar el producto o servicio que vamos a vender, porque si no, pues ya sabes, no hay negocio. Dicho esto, debemos tener claros los términos para que después no haya malos entendidos entre nosotros. Mira, tú aportarás todo el capital y tendrás el 70% de las acciones. Yo no voy a aportar nada, pero me quedo con el 30% de las ganancias. ¿Hasta aquí vamos bien? Se supone que yo me voy a encargar de algunas cosas como la seguridad de la empresa, de que no nos roben y de algunos servicios que podrás recibir tú y los trabajadores. Pero a veces no podré cumplir bien con esta obligación, así que en realidad tendrás que contratar por fuera la seguridad y algunos otros servicios. Es importante que sepas que me vas a pedir permiso para todo. Si quieres construir una fábrica, me pides permiso. Si quieres despedir a alguien, me pides permiso. Si quieres importar un producto, me pides permiso. Todos los permisos cuestan y me los pagas a mí. ¿Seguimos? La propuesta de negocio es como una franquicia. Me pagarás una regalía del 16% de todas las ventas. No importa si el negocio gana o pierde dinero. Y si no pagas la regalía a tiempo, te tendré que cobrar intereses, multas y recargos. También necesito que me pagues un porcentaje de lo que la empresa le pagará a los trabajadores. Luego te explico cómo se calcula eso porque es bastante complicado.
Muy seguramente tendrás que contratar a un contador y a un abogado fiscalista para entenderle. Y lo más importante, si el negocio gana dinero, me entregarás el 30% que me toca de las utilidades. Pero si el negocio pierde dinero, tú vas a cubrir las pérdidas. Acuérdate que yo soy tu socio, pero solo en las ganancias. Ah, y casi lo olvido. Cuando te quieras llevar tu parte de las ganancias, ahí también te voy a exigir que me pagues el 10% adicional. Mira, en realidad seré tu socio al 40% de las ganancias. ¿Le entras al negocio? Les doy la mala noticia. Todos le entramos a este negocio. No tenemos otra opción. ¿Quién es este socio incómodo? ¿Alguien me puede contestar? El fisco. Exactamente. Hacienda, ¿no? Hacienda es el principal, es nuestro negocio incómodo que no participa y que por encima de todo se lleva el 30% de nuestras utilidades. Y esto, ¿qué es lo que pasa contablemente con la empresa año con año, no? Digo, todos estamos muy de la mano del contador, digo, los que no, pues a veces tenemos un contador de confianza, pero bueno, cuando estamos inmiscuidos en el tema de la contabilidad de nuestra empresa, sabemos que el contador nos hace una declaración parcial dentro de los primeros 3 trimestres, que son de enero a marzo, de marzo a junio, de junio a septiembre, ¿no? Y nos dice, oye, ¿sabes qué? La contabilidad, en la declaración parcial nos aparece una utilidad bruta de $1,000,000. Y al finalizar el último trimestre, porque es el mejor trimestre del año normalmente, cuando tenemos un poco más de compras, adquisiciones y tenemos pues prácticamente un mayor flujo de efectivo en esta última etapa, que es la de septiembre a diciembre, pues prácticamente vemos que la utilidad anual en la declaración ya consolidada del año, nos dice, ¿sabes qué? La utilidad bruta no fue de 1,000,000, fue de 5,000,000. Y en ese momento te dice el contador, tenemos que pagar de la utilidad bruta, tenemos que pagar el impuesto sobre la renta, el 30% y el PTU el 10% para distribuirle a los trabajadores. Y en ese momento nos comenzamos a tronar los dedos porque son prácticamente de utilidad neta, pues, prácticamente 3 millones de pesos. Pero ¿qué creen? Nadie quiere pagar impuestos. No sé ustedes, pero a nosotros no nos gusta pagar muchos impuestos, ¿no? Tenemos que hacerlo, creo que es importante y es bonito pagar impuestos, por supuesto que sí, pero si nosotros supiéramos que dentro del tema de pagar impuestos hubiera pues una buena recolección o un buen uso de estos impuestos, como tener un buen seguro médico, tener seguridad privada buena o tener una seguridad que sea excelente por parte del gobierno, servicios médicos sustentables, educación gratuita bien planteada. Entonces, varios de estos servicios que se encarga el gobierno federal de entregarnos no son lo suficientemente buenos y por lo mismo tenemos que contratarlos por fuera. Entonces, por lo tanto, no queremos pagar los impuestos o tantos impuestos como nos lo está requiriendo Hacienda. Y dos, un punto muy importante es que no lo tenemos, ¿no? En ocasiones vamos viviendo al día con la empresa y vamos haciendo los gastos necesarios. Y en ocasiones cuando llega este momento no tenemos el capital para poderlo hacer, ¿no? Entonces, ¿qué nos recomienda el contador? Es decir, nos pone una opción, tener gastos. Y algunas empresas tienen 2 tipos de gastos. Digo, espero que ustedes se vayan por los gastos operativos, que son los principales, y otros que tienen los gastos ingeniosos. Los gastos operativos, pues prácticamente son publicidad, bonos, viajes, eventos, renovación de maquinaria y equipo, ¿no? Entonces, todos estos gastos que hacemos de manera anualizada o de manera objetiva para poder disminuir nuestro ingreso, para bajar nuestra base gravable, pero hay otras empresas que se manejan por el otro punto, que se le conocen como gastos ingeniosos. ¿Qué son estos? Conocemos muchos o hemos visto o a lo mejor hemos tenido que utilizar esta herramienta que se llama la facturación apócrifa o a través de los dichosos fronts, ¿no? ¿Qué son estos? Pues en primera son servicios que nos prestan sin habernos dado, nos emiten una factura como si hubiéramos obtenido este servicio y realmente el dinero, aquí hay 2 problemas. El dinero que nosotros le entregamos a estas personas que nos hacen la facturación es que nos van a descontar. El dinero que nosotros les entregamos llega con un descuento. En lugar de capitalizar a la empresa, sale el dinero de nuestras arcas de la empresa, se descuenta del 3 al 12% promedio del total que les envía. Y cuando regresa el dinero, regresa en efectivo. Nos llevan un maletín con dinero
que no nos permite capitalizar a la empresa. O sea, no podemos bancarizarlo de nuevo porque si no Hacienda nos lo vuelve a fiscalizar. No podemos hacer uso de este capital para compra o adquisición de algo que nos ayude a la empresa o acrecentar a la empresa y solamente lo vamos a ocupar para esos gastos hormiga que tenemos o para la caja chica, ¿no? Entonces, eso se convierte en un grave problema. El tercer gran problema de esto es que no es legal. Es un delito, ¿no? Y ahorita está muy perseguido por el SAT. Entonces, hay un componente o un común denominador en ambos gastos. Y es que realmente no permiten capitalizar a la empresa, ¿no? Eso es lo que ocurre directamente con las empresas a través de esta estrategia. Pero solamente hay 4 herramientas que nos permiten capitalizar a la empresa. Una es nuevos socios. Nadie quiere que tomen decisiones sobre la empresa. Normalmente no queremos que alguien, o sea, a lo mejor queremos que alguien nos capitalice, pero no queremos que alguien tome decisiones sobre la empresa. Y ese es un grave problema, ¿no? La segunda es una deuda. Tener una deuda bancaria o una deuda accionaria en donde si nos endeudamos a través de un banco, estamos hablando que serían unos 3, 4 años para poderles liquidar y terminaremos pagando el doble o el triple de lo que nosotros pedimos. Entonces, a pesar de que esto es deducible de impuestos y para nosotros nos bajará la base gravable, no nos va a permitir capitalizar a la empresa. Entonces, estamos en un grave problema. El tema de la deuda accionaria es si nosotros ya somos una empresa que ya puede cotizar en la Bolsa Mexicana de Valores, se convierte en un pasivo para nosotros el poder emitir esta deuda que capitalizará la empresa, ¿no? Entonces, tenemos que regresar el capital en el momento en el que el cliente sienta que hay una oportunidad de poder vender la acción, ¿no? Entonces, este es un grave problema en el tema de deuda que no nos va a permitir capitalizar a la empresa. El tercero más grande es la inyección de capital. ¿Qué es esto? Yo como empresario, como dueño de mi empresa, yo ya generé una utilidad. Ese dinero lo guardo en mi bolsa, lo tengo en mi cuenta bancaria y cuando a lo mejor yo tenía pensado comprarme una casa o irme de viaje a algún lugar importante o hacer un nuevo negocio, pero ¿qué creen? Cuando me dice la empresa, es que necesitamos capital, tengo que sacar dinero de mi cuenta bancaria para inyectárselo a mi empresa. Entonces, en este momento, me vuelvo a descapitalizar yo como persona física y le tengo que inyectar dinero a mi empresa como persona moral, ¿no? Entonces, ese es un tema tan importante que realmente no nos permite crecer como empresarios. Y el último, que se llama blindaje empresarial, y es precisamente lo que les quiero platicar, ¿no? Blindaje empresarial es un ahorro libre de impuestos. Les voy a explicar cómo funciona y es 100% deducible. ¿Qué pasa? Vuelvo a reiterar el mismo ejercicio que vimos al principio, en donde tenemos una utilidad bruta de 5 millones de pesos, menos el impuesto sobre la renta, menos el PTU, en donde tenemos que regalar y darle 2 millones de pesos a personas que pues, no formaron parte de la empresa en el tema de Hacienda o que sí tuvieron una participación, pero que realmente a veces no tenemos este capital para poder distribuirlo, ¿no? Entonces, aquí tenemos un grave problema, es una distribución de 2 millones de pesos. Y tenemos una utilidad neta de 3 millones. Hasta allí vamos bien, sin embargo, no nos gusta hacer esta distribución. ¿Qué pasa cuando hacemos o contratamos blindaje empresarial? De los 2 millones que nos quitó Hacienda, en lugar de pagárselos a Hacienda, les recomiendo que ahorren 1 millón de pesos. ¿Qué va a pasar con este ahorro? Es una deducción autorizada por Hacienda, bajo el artículo 51 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Entonces, ¿qué nos va a ayudar a disminuir la base gravable? De 5 millones de pesos menos esta deducción autorizada del millón de pesos, ya tenemos una utilidad bruta, ¿no?, de 4 millones de pesos. Ahora sí, vamos a deducirle los impuestos. Tenemos 1.200.000 pesos para ISR y 400.000 pesos de PTU. La utilidad quedará en 2.400.000 pesos. Me dirán, oye, pero tenía yo 3 millones de pesos sin blindaje empresarial. Ahora me quedan 2.400.000. La ventaja es la siguiente. Si vemos el tema que lo que nosotros le pagamos a Hacienda, le pagábamos o le íbamos a pagar 2 millones de pesos. Ahora se le pagarán 1.600.000 pesos de impuestos a Hacienda. Por lo tanto, nos ahorramos allí 400.000 pesos. No le estamos pagando 400.000 pesos a Hacienda. Y por encima de todo, del millón de pesos, el millón de pesos es 100% deducible y se convierte parte de nuestro ahorro. Si sumamos estos dos rubros, lo que le dejamos de pagar a Hacienda en el año fiscal corriente, más el millón de pesos que me ayuda a reducir mi base gravable, entonces nos ahorramos 1.400.000 pesos para la empresa. No sé si hasta aquí quedó claro este pequeño ejercicio que les muestro. Si quieren abrir sus micrófonos.
Adelante, pueden habilitar micrófonos en el momento que ustedes gusten. Bueno, tengo aquí un mensaje en el chat. Tiene lógica, el doctor Iván Hernández. Me parece que no hay ninguna pregunta. Ok, perfectísimo, muchas gracias. Bueno, entonces continuamos con la presentación. ¿Qué pasa con blindaje empresarial? Les quiero mostrar un ejercicio y les voy a mostrar uno de 15 años, en donde prácticamente si nosotros vamos al banco y hacemos un ahorro directamente con la empresa, con un banco, perdón, con una institución bancaria o financiera como fondos de inversión, casas de bolsa, ¿no? ¿Qué pasaría si nosotros queremos ahorrar 18 millones de pesos? Tenemos que dividir esos 18.606.000 pesos en 15 años, lo que nos dará un equivalente de 1.240.000 pesos de manera anual que tenemos que hacer. Invertimos este 1.240.000 pesos y nos va a generar una tasa de rendimiento del 7%. Esa tasa de rendimiento o tasa de interés, como le conocen algunos, para el banco es interés, para nosotros es un rendimiento, ¿no? Pues prácticamente tendríamos un rendimiento de 37.214 pesos. Se lo sumamos a nuestro ahorro acumulado de ese año y se convertirá en 1.277.000 pesos. Y así va pasando año con año. Sin embargo, les estoy poniendo donde dice ahorro anual del lado izquierdo. Esta parte de aquí, no sé si se alcanza a ver con mi puntero. Pero lo que está pasando en el tema del ahorro anual por nuestra cuenta, año con año vamos a actualizar la aportación de acuerdo a la inflación, con la intención de poder equiparar la inflación y no perder poder adquisitivo. Entonces, si yo incremento la inflación de cada una de las aportaciones que yo hago, en el año 15 de mi bolsa, solamente de mi bolsa habrán salido 24.838.000 pesos. Ese dinero se ahorró y generó rendimiento. El rendimiento que vamos a obtener al finalizar, o sea, lo que vamos a recibir por haber aportado 24 millones, se recibe en 31.044.000 pesos. Estos 31.044.000 pesos es lo que yo voy a recibir si lo meto en mi banco. No estoy contabilizando que aquí se les descuentan impuestos, ¿vale? Por tener una utilidad. Entonces, aquí ya tenemos sin impuestos 31 millones de pesos. Pero tenemos que descontarle los impuestos que nos van a descontar por parte de Hacienda al hacer el movimiento por la utilidad acumulada. ¿Qué pasaría si lo hacemos a través de blindaje empresarial? Blindaje empresarial es una estrategia de inversión a través de Grupo Nacional que tiene ahorita este proyecto en donde viene timbrado el recibo de parte de GNP bajo el artículo 51 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en donde el ahorro, en lugar de ser 1.240.000, empezamos con 1 millón de pesos. Lo que tenemos ahí de 18.600.000 pesos es el capital que tendremos disponible desde el año 1 si hay alguna invalidez o fallecimiento de la persona que en este momento se tuvo que asegurar. Como va montado sobre un seguro, 18.600.000 pesos. Ahorramos 1 millón de pesos y tenemos disponibles 18.606.000 pesos. ¿Qué va a pasar? Se actualiza conforme a la inflación. Tenemos un nuevo monto al finalizar el año. Empezamos en enero con 18 millones, finalizamos en diciembre con 19 millones. El siguiente año, mi aportación incrementará de acuerdo a la inflación para no perder poder adquisitivo. Ahora serán 1.040.000 y así año con año se va a ir incrementando año con año hasta llegar al año 15, en donde de mi bolsa voy a ahorrar 20 millones de pesos versus con la casa de bolsa, fondo de inversión, 24 millones. Al finalizar el plazo, voy a recibir 33.500.000 pesos versus con el banco 31 millones. No es el único beneficio. El beneficio importante de este proyecto es que ahorramos capital, sí, pero que año con año estuvimos pateando el impuesto que le íbamos a pagar a Hacienda. De cada millón de pesos que se ahorró, 400.000 pesos le dejamos de pagar a Hacienda. Por lo tanto, nuestro ahorro real son 600.000 pesos. Es decir, yo voy a ahorrar durante los 15 años 12 millones de pesos de mi bolsa. Le dejé de pagar 8 millones de pesos a Hacienda y por haber ahorrado 12 millones de mi bolsa, recibo 33 millones de pesos. Si lo vemos desde este punto de vista, en donde yo le dejé de pagar a Hacienda y recibo 33 millones de pesos, la tasa de recuperación es del 279%, una tasa anual promedio del 11.9%. La tasa del CETE hoy en día está en el 3.8% promedio, ¿no? Entonces, aquí es donde vemos un rendimiento muy atractivo para la empresa. ¿Dudas hasta aquí sobre cómo funciona blindaje empresarial?
yo tengo una duda. ¿Qué hay? Bueno, siempre como empresarios tenemos la problemática que de repente sale un gran proyecto y requerimos fondos, ¿no? Para aplicarlo. ¿Qué disponibilidad tenemos de este dinero o siempre tiene que quedarse ahí guardado? La intención del proyecto es que tú capitalices a la empresa en el periodo que aparece allí. Por eso es que tenemos, la ley nos marca que podemos tenerlo a 10, a 15 o a 20 años, dependiendo de lo que tú vayas a requerir. La intención es que no te ahorques con un ahorro en donde tú ya no puedas continuar con el pago y que tengas que ocupar parte del capital para un proyecto que tengas en ese momento. ¿Qué sugerimos normalmente? Del promedio de utilidad en los últimos 5 años, ocupar el 20 o el 30% de lo que tú pagaste de impuestos, de acuerdo a la utilidad que tuviste. ¿Para qué? Para que no te veas forzado en tener que cortar el proyecto para poder hacer uso del capital, ¿no? Entonces, la intención sí es que tú, si tienes un proyecto importante, puedas capitalizarte en ese periodo instantáneamente. Obviamente sabemos que tiene un periodo forzoso, 10, 15 o 20 años, para que tú tengas este capital y te lo regresemos. No sé si puedo resolver la duda o quieres que ahondemos un poco más en el tema. No, sí, queda claro. Sí, perfectísimo. Entonces, ¿qué pasa al finalizar el plazo? Digo, la verdad es que no sé si hay alguna otra duda, perdón, me estoy brincando, pero no sé si hay alguna otra duda, alguien quiere hacer una pregunta adicional. No, me parece que no. Ok, perfectísimo. ¿Qué va a pasar a partir del año 10, 15 o 20 cuando termine el proyecto? El dinero caerá directamente a nuestra cuenta bancaria, a la cuenta bancaria de la empresa. Quiero hacer hincapié en este tema. Caerá directamente a la cuenta de la empresa. No va a caer a la cuenta de ningún socio, no va a caer a la cuenta de ningún empleado. El dinero caerá directamente a la empresa y la empresa tomará el destino de este capital. Sabrá para qué lo ocupa. ¿Cómo va a llegar de manera anualizada nuestra factura? Esta es una factura real, es una factura de un cliente mío, en donde prácticamente aparece ya timbrado aquí el afecto al artículo 51 del reglamento de la ley del ISR. ¿Qué nos ayuda esto? ¿En qué nos va a ayudar este timbre en nuestra factura? Que no lleve interpretación contable. Entonces, con ello, a lo que nos va a ayudar a nosotros es que el dinero caerá inmediatamente con Hacienda. Hacienda ya sabrá cómo o qué parte de esto es deducible, qué parte no es deducible. Entonces, no necesitará la interpretación contable. Normalmente el contador se va a meter y agarrará factura por factura y dirá, esta sí aplica, esta sí aplica, esta sí aplica, esta no aplica, ¿no? En el caso de esta factura, no necesita darle autorización al contador para poderla pasar como una deducción autorizada. Aquí ya pasa de inmediato, Hacienda lo toma porque nosotros hacemos el registro previamente de su empresa, en donde va a comenzar con un proyecto como este. Entonces, en automático pasa como deducible al 100%. Aquí viene el fundamento legal. Digo, aparece el artículo 44, pero es el artículo 51 de la ley del impuesto sobre la renta, lo cambiaron del 44 al 51, en donde prácticamente nos muestra cómo funciona este proyecto. Y también nos aplica el artículo 27, fracción 12, en donde también está legalmente fundamentado y ahí vienen los datos legales de por qué y cómo funciona este tipo de herramientas o instrumentos. ¿Dudas hasta aquí cómo funciona la factura y cómo nos va a llegar de manera anualizada? No. ¿No? Perfecto. Me voy a brincar. Cuando vence el proyecto, ¿no? Bueno, ¿cómo lo va a ver directamente cada una de las empresas? Cada una de las áreas dentro de la empresa. Fiscalmente, el contador, ¿cómo lo va a ver? Es una prima deducible al 100%. Nos ahorra ISR, disminuye la base gravable, nos ahorra pagos, que este es un punto muy importante. Nosotros como directores a veces no vemos cómo funciona el tema de la declaración mensual con respecto a las ventas. Este es un punto importante. Si nosotros tenemos una utilidad muy alta, ¿qué va a pasar en el siguiente año? Tendremos que pagar un impuesto por cada venta mucho más alto. Si bajamos la base gravable y hacemos estas deducciones autorizadas, ¿qué nos va a pasar el siguiente año con las ventas que tengamos de manera individual? El pago que se hace de impuestos será mucho menor por haber tenido una deducción autorizada. Entonces,
En el segundo año vamos a tener una disminución en el coeficiente de utilidad, que ese es un punto muy importante a tocar porque nos dará liquidez, nos va a dar mucha liquidez en el día a día, en el mes con mes, ¿vale? El último punto como contadores es, nos va a brindar tiempo, suficiente tiempo, para ir de la mano con la miscelánea fiscal. Blindaje empresarial no solo es un proyecto de ahorro libre de impuestos, no solamente nos va a ayudar a reducir la base gravable, no solamente nos va a ayudar a capitalizar a la empresa, sino que también están de la mano con nosotros para que al finalizar el proyecto, después de 10, 15 o 20 años, utilicemos una herramienta fiscal útil para este cúmulo de efectivo, volverlo a gastar en el mismo año fiscal y por consecuencia tengamos nosotros deducible este capital al 100%, ¿no? Entonces, al finalizar el proyecto, nosotros de la mano de ustedes estaremos haciendo una estrategia fiscal para poder hacer alguna otra expansión o alguna otra forma de poder hacer que este capital vuelva a ser deducible de impuestos para la empresa, de acuerdo a la miscelánea fiscal actual en ese momento, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo ve recursos humanos? Recursos humanos lo va a ver a través de un compromiso con la empresa, generación de lealtad, una herramienta de retención de talento. ¿Cómo funciona esta parte de retención de talento? No sé si muchos conozcan la cadena de Fishers, digo, ya sea porque terminaron crudos allí o porque les gusta mucho comer mariscos, ¿no? Pero realmente el tema de Fishers, los capitanes de meseros son muy buenos y los mandan a capacitarse. Aquí el tema de los capitanes de meseros es que son muy robados, ¿no? Se los llevan a otras cadenas de restaurantes importantes pagándoles más. ¿Qué es lo que hace Fishers? Les dice, oye, no te vayas de mi lado, no te vayas a otra empresa, quédate conmigo 10 años, 15 años, y lo que voy a hacer es, te voy a garantizar que después de 10 años, o 15 años, o 20 años, ¿no? Prácticamente tú recibas un bono de 1 millón de pesos, de 2 millones de pesos, de 3 millones de pesos, y el restante llegará a la empresa y lo ocuparemos para cualquier otro proyecto, ¿no? Entonces, esa es la forma de poder retener a lo mejor a un talento, dándole este bono en donde nosotros nos vamos a deslindar también de ISR, que es parte de una de las estrategias, y por encima de todo le vamos a traspasar IVA, ¿no? Entonces, es otra forma contable de poderle ayudar a la empresa, ¿no? Y damos un bono de retención para que no se nos vaya el empleado, ¿no? Un fondo para enfrentar. ¿Por qué? Porque si estamos asegurando a una persona que representa parte de las utilidades de la empresa o que es un punto clave dentro de la misma empresa, si esta persona nos falla, buscaremos tener a través de este capital o de este tipo de inversiones un capital adicional para poder cubrir ese gap económico que ocurriría si nos faltara esta persona dentro de la institución, ¿no? Se crea un fondo deducible de impuestos. Vuelvo a repetir, el fondo que nosotros estamos haciendo, aportando año con año, es deducible al 100%. ¿Cómo lo vemos los accionistas? ¿No? Contamos con un respaldo financiero que nos va a permitir afrontar la pérdida de nuestros dirigentes. Si nos aseguramos nosotros, los socios de cada empresa que estamos aquí, pues obviamente vamos a tener este capital para poder cubrir ese gap, ¿no? ¿Qué pasaría si, por ejemplo, hubiera un tema de fallecimiento con alguno de los socios que habemos? Por ley, ¿no? El esposo o la esposa de nuestro socio o socia, pues llegaría a la empresa a querer reclamar y tomar decisiones sobre la empresa. Y volvemos al mismo punto, no queremos que alguien llegue y tome decisiones sobre la empresa de algo que una no sabe, dos no empezó con la empresa y tres no tiene la misma pasión ni el conocimiento que tenía el socio que falleció. Entonces, lo que hacemos con este capital, le liquidamos sus acciones, se termina la relación con ellos de manera accionaria y nosotros tomamos parte de las decisiones ahora sí entre los socios que quedamos vivos, ¿no? Entonces es un punto importante y con esto le damos también una manutención a la familia del socio que ya no está con nosotros, ¿no? Que es parte del siguiente punto donde dice certidumbre de recursos financieros para su familia. Se pueden establecer mediante un acta administrativa que el ingreso de seguros es para su familia. Vuelvo a repetir, lo mismo, se le liquida a la familia y con eso le damos un sustento económico a la misma, ¿no? Y nosotros nos aseguramos de que la familia siga bien económicamente hablando y que ya no tenga decisiones sobre la propia empresa. El último punto dice, se genera un fondo deducible de impuestos para la sucesión de los socios, que volveré al mismo punto. Es si en 10 años
en 15 o en 20 años yo decido jubilarme, como les comenté en el año 20, normalmente es cuando tenemos que hacernos cargo de la sucesión del negocio con las nuevas generaciones. Si yo quiero vender mis acciones, la empresa tendrá un capital para poderme liquidar y comenzar yo a preparar mi jubilación para esta etapa. ¿Y cómo lo vemos nosotros a través de la empresa? Es menos pago de impuestos mediante un ahorro deducible, protección para los impuestos importantes, generación de capital en bajo costo con protección incluida. Este es un punto importante, es un ahorro libre de impuestos. El costo del seguro literalmente es gratuito. ¿Por qué? Porque el ahorro del seguro nos ayuda con una disminución de la base gravable, nos ayuda con un cúmulo de efectivo y al finalizar nos vuelve a regresar este capital más inflación, más una tasa de rendimiento para que nosotros ocupemos este capital. Si lo vemos desde este punto, el seguro no nos está costando. Y el último punto es un fondo para planes de expansión, crecimiento, remodelación, que es el siguiente punto. Cuando llegue el dinero a nuestras arcas, tenemos dos opciones. A lo mejor fue un año increíblemente bueno y no necesitamos este dinero en nuestras manos. ¿Qué va a ocurrir si nosotros no queremos recibir este dinero? Porque fue un año excelente. GNP lo puede retener en una nube fiscal, genera rendimientos y pues, al siguiente año nos dice, oye, ahora sí, lo podemos bajar. A lo mejor sigue siendo otro año muy bueno. Digo, no lo bajes porque me das en la torre y tendría que buscar alguna estrategia para bajarlo. Entonces, me lo puede retener hasta 2 años en esta nube fiscal donde no me retienen impuestos y por encima de todo me sigan pagando rendimientos. Y ahora sí, pasados 2 años, me bajan el dinero y GNP todavía nos dio un plazo de 2 años para buscar una estrategia fiscal para poder ocupar este capital. ¿Cuáles son las estrategias para la reinserción del capital de inversión libre de impuestos? El dinero va a caer como un cúmulo, como liberación de las primas del seguro. Entonces nosotros tenemos que gastarlo en ese año fiscal para no pagar impuestos o para pagar los impuestos menos posibles sobre el cúmulo de efectivo. Las estrategias que ahorita se encuentran bajo la miscelánea fiscal son remodelación y renovación, tirar muros, construir, hacer algo con la empresa, remodelar completamente la empresa, ponerle pisos, ponerle loseta. A lo mejor, en el caso, por ejemplo, no sé, si somos una constructora y queremos comprar una herramienta, a lo mejor un tractocamión que yo no podía comprarlo porque no tenía el capital suficiente, o un trascabo, o algo que me ayude a mí a incrementar mi productividad, ya lo puedo hacer porque ya tengo el capital suficiente para poderlo comprar. Y esa herramienta será deducible de impuestos para mí como empresario, porque es parte de mis herramientas. La expansión. La expansión viene en 2 puntos muy importantes. No solamente es abrir nuevas oficinas en otros lugares, sino que a lo mejor tengo una competencia directa que me está quitando a mis clientes y en ese momento cuando veo que me está quitando todos mis clientes, no tengo yo el capital suficiente para comprarle su empresa o su negocio a esta competencia. Entonces ya teniendo el dinero suficiente en las arcas, pues voy y negocio la compra de su empresa y me quito competencia directa, ¿no? Ese es tema de la expansión. Retención de talento, ¿no? Se los comenté hace rato. Sí, dígame. Perdón, me están preguntando que cuándo inició el esquema y en qué año de la diapositiva anterior, el doctor Iván Hernández Romero. A ver, otra vez de nuevo, ¿la pregunta cuál fue? De la diapositiva anterior me está preguntando el doctor Iván que cuándo inició este esquema y en qué año. Pues mira, ya llevan bastantes años con este proyecto, ¿no? La verdad es que, como ven aquí en el fundamento legal, todavía aparece en el artículo 44, que si no me equivoco, esto lleva cerca de 10 años, el artículo 44, que se cambió al artículo 51. Entonces, llevamos promedio cerca de 20 años con este esquema de inversiones por parte de Hacienda, que nos permite a nosotros como pymes poder tener este instrumento a la mano. Sin embargo, el artículo 51 le costó a GNP 10 años tenerlo timbrado en su factura. Ahora sí que ninguna otra aseguradora, se lo digo porque trabajo con diferentes, ninguna aseguradora tiene este timbre fiscal del artículo 51. Solamente lo tiene GNP al día de hoy, ¿no? Entonces, no sé si pude resolver la duda. Bueno, todavía no tengo nada aquí en el chat, pero me parece que sí. Muchísimas gracias. No, con gusto. En el tema de retención de talento, como se los comentaba, tengo a una persona importante e imprescindible en mi empresa, pues prácticamente en ese momento le doy un bono
con eso traslado IVA y traslado ISR, ¿no? El tema de los riesgos laborales, si este cliente, por ejemplo, en el tema de Pineda Cobalín, que siempre pongo este ejemplo, ¿no? El señor que me hace la seda, ¿no? Que alimenta a los gusanitos, que le extrae la seda y que hace los hilares de la seda, pues es una persona imprescindible para mí, o la persona que tiñe la seda, ¿no? Entonces, en este momento, para mí, esta persona, si se muere o si se invalida, pues para mí me va a pegar en mis utilidades, me va a pegar en mis ventas. Entonces, ¿qué hago? Pues lo cubro, ¿no? Y al momento de que esta persona me falle, pues realmente, digo, me falle es que fallezca o que tenga un tema de invalidez total y permanente que le impida continuar con su trabajo como al día de hoy lo hace, pues yo busque la sustitución y tenga un margen de utilidades para que yo no pierda dinero durante este periodo de tiempo para encontrar una persona que me ayude a hacer lo mismo que él hacía, ¿no? La jubilación de los socios, como se los comenté hace ratito, si hay un socio que va a jubilarse, pues obviamente le liquido sus activos, con eso vuelvo a trasladar IVA e ISR y prácticamente bajo mi base gravable. La ausencia de los socios, fallece alguno de mis socios, pues obviamente estaré utilizando este capital para dárselo a la familia, comprándole las acciones. Y la asociación, que este es un punto muy importante que a veces muchas personas dicen, oye, ¿cómo puedo darle mi empresa a mi hijo o a mi sobrino o a alguien que yo quiero que continúe con el proyecto? La capacitación es 100% deducible para la empresa. Entonces, a lo mejor contrato a mi hijo de 18 años ya en la empresa, le pago una maestría o le pago la universidad, lo mando a Harvard o lo mando al extranjero o le pago una maestría o un doctorado a mi hijo y con eso, pues prácticamente vuelvo a deducir de impuestos y le sucedo a mi empresa. Le doy ya el tema de los activos, vendo mis activos, me los compra la empresa a través de blindaje empresarial y mi hijo continúa con el proyecto. Entonces, esta es otra de las herramientas que tenemos. Ahorita son algunos de los puntos que tenemos dentro de la miscelánea fiscal que nos permite deducir de impuestos para nosotros como empresa. ¿Dudas hasta aquí sobre el tema de cómo podríamos reinsertar al día de hoy a través de la miscelánea fiscal? Todo bien. Perfecto. Con el tiempo, Dime. una pregunta. Con el tiempo hemos podido ver que el gobierno pues va acopando esas oportunidades que tenemos de deducir impuestos. ¿Qué posibilidades crees que haya, pensando en que estos son periodos largos, de 10, 15, 20 años, de que esto suceda y el proyecto no se pueda finalmente concluir? Aquí en el tema de impuestos sabemos que conforme uno ingresa a este tipo de proyectos ya no es retroactivo. Es decir, si ya se contrató y Hacienda o en este caso el gobierno nos modifique la jugada, ¿no? Realmente no es retroactivo, o sea, no le va a pegar este proyecto porque ya hay un contrato en donde se dio de alta con Hacienda para que este tipo de instrumentos o herramientas no nos la modifique directamente el gobierno. Esto es por ley, ¿no? Todas las actualizaciones en Hacienda no son retroactivas, no aplican o no le pegan a este tipo de proyectos, ¿no? Entonces es una gran ventaja, ¿no? Que si se contrata ahorita y el día de mañana nos modifica Hacienda este proyecto, pues nosotros no nos afecta a nosotros directamente porque no es retroactivo. Excelente, gracias. No, con mucho gusto. Entonces, estos son los objetos ahorita a través de la miscelánea fiscal de cómo capitalizar o cómo utilizar este capital de inversión, ¿no? Y se reinserte nuevamente en la empresa para que sea deducible de impuestos, ¿no? Dentro de las deducciones autorizadas y prestaciones para los empleados no son los únicos temas de seguros que nosotros manejamos, ¿no? Sino que también tenemos seguros de vida, gastos médicos mayores, ¿no? Para el tema de seguros, ¿cuáles son los seguros que debemos de tener nosotros como empresa? Principalmente es el de negocio protegido, ¿no? Que nosotros la intención, nunca vemos qué pasaría si asaltan nuestra plantilla, por ejemplo, una cervecera, ¿no? Si tiene su máquina para la fermentación, para el lúpulo y todo lo que tiene allí, un día llegan, abren el negocio y se llevan la herramienta, pues la empresa truena, ¿no? Una de estas empresas ahorita de cervecerías artesanales, ¿no? O si hacemos chocolate, o si somos una empresa de algún otro giro, si somos una empresa financiera y que tenemos nuestras computadoras y se llevan las computadoras, nos abren el negocio y se llevan las computadoras, aquí se comienza a convertir en un grave problema. Negocio protegido ayuda a que si hay un robo de este tipo, pues obviamente estemos blindados, ¿no? Entonces, realmente es un punto importante a tocar. Negocio protegido como empresarios es algo que debemos de tener para que no nos falle dentro de la empresa algún elemento imprescindible, no solamente capital humano, sino también capital de trabajo, maquinaria, equipo, ¿no? Que esto nos va a ayudar bastante
para que el negocio continúe. Responsabilidad civil, a veces no nos damos cuenta que necesitamos como profesionistas independientes o como empresarios tener un tema de una póliza de responsabilidad civil. ¿Qué pasa? Por ejemplo, en el tema de un médico dentista, si hace una mala cirugía o si dejó chueco un diente que no quería el cliente y recibe una demanda, pues obviamente tiene que pagar daños y perjuicios. Entonces, responsabilidad civil lo cubre, ¿no? Por ejemplo, no sé, y este es un caso real, lo pongo de ejemplo porque es un caso que a mí me pasó. A un cliente le iban a cambiar los dientes, era una dentista, entonces él era alérgico a la anestesia, se le cierra la garganta, le hacen una traqueotomía muy mal hecha, ¿no? Le comienza a pasar sangre a los pulmones, se le colapsan los pulmones y termina en el hospital en terapia intensiva. La cuenta fue de 700,000 pesos. Y el dentista, la chica, la dentista, tuvo que pagar la cuenta bancaria, la cuenta del hospital. Entonces, ¿de dónde va a salir 700,000 pesos? O sea, y más si ella va empezando, ¿no? Entonces, responsabilidad civil cubre este tipo de daños, ¿no? Que es algo muy importante. Entonces, como ingenieros, como abogados, como dentistas, como médicos, ¿no? Cuando tienen o trabajan de manera independiente, es necesario que tengan una póliza de responsabilidad civil. Seguros de autos, no solamente individuales, sino también flotillas, ¿no? A pesar de que hoy en día ya se encuentra por ley o no, lo necesitamos por ley, pues prácticamente también debemos de tener estos seguros. Seguro para la jubilación, ¿no? De manera independiente también tenemos que tenerlo y buscar que la empresa nos pueda ayudar para el tema de la jubilación. Se puede hacer a través de una prestación directamente de la empresa y es deducible a través del blindaje empresarial, o lo pueden hacer de manera individual y lo pueden hacer deducible o no, dependiendo de lo que ustedes quieran y cómo los haya recomendado su contador. Si ganan más de 400,000 pesos de manera anualizada y tienen que hacer una declaración de manera anual forzosa, entonces un seguro para la jubilación es importante. Si no tenemos en vista que el tema de las AFORES van a tronar en el 2033, bueno, el sistema de pensiones, perdón, 2033, pues prácticamente nos vamos a ver en un grave problema. Muchos países de Asia, Europa, América, Estados Unidos y América Latina, pues prácticamente ya entraron en este esquema de jubilación que es a través de un seguro. Entonces, sabemos que hoy en día a través de nuestra Afore, por más dinero que ahorremos, necesitaríamos cerca de 4 millones de pesos para poder recibir una pensión de 20,000 pesos mensuales. Entonces es un grave problema, ¿no? Y si no ahorramos estos 4 millones de pesos, vamos a recibir entre el 20 y el 30% de nuestro ingreso actual, que realmente no nos va a alcanzar para nada, ¿no? Luego el seguro profesional, que este seguro profesional puede ser directamente con el blindaje empresarial para poder suceder a nuestro heredero, o lo podemos hacer de manera individual, en donde prácticamente el seguro profesional nos da la oportunidad de recibir 3 veces la suma asegurada por invalidez, por fallecimiento y sí o sí al momento de terminar el pequeño que llegue a los 18 años, se entrega esta suma asegurada, ¿no? Y el ahorro garantizado, que no es otra cosa que un proyecto o un instrumento que nos ayude a generar en algún momento indicado de la vida un multiproyecto, que tengamos capital o flujo de efectivo en algún momento. Estos son los seguros que debemos de tener nosotros como empresarios o como personas físicas, independientemente de los seguros de gastos médicos mayores, que hoy en día no se imaginan cuánto se gasta, ¿no? Para poder entrar a un hospital por temas de COVID nos piden un depósito de 200,000 pesos para poder acceder a un hospital de manera particular. Entonces, ¿por qué? Porque las instituciones o los hospitales públicos están saturados. En los hospitales privados realmente nos piden este depósito para poder accesar. Y más si ya van con una necesidad de intubación, se convierte en un gasto realmente increíble, hasta gastar cerca de 4 millones de pesos en 2 semanas. No hay dinero que alcance para esta enfermedad que hoy en día nos está pues recluyendo en nuestras casas, ¿no? Entonces, gastar en un seguro de gastos médicos mayores no es un gasto, es una inversión, porque no saben cuánto se gasta de verdad en un hospital particular, ¿no? Y me voy al último punto, ¿no? Que no por ser el último punto es el menos importante, creo que también es muy importante para nosotros como personas físicas, así como para personas morales, ¿no? El tema de las inversiones. Nosotros trabajamos de la mano con Grupo Bursátil Mexicano, ya les expliqué ahorita que trabajábamos en el tema de seguros con GNP, Grupo Nacional Provincial, y con algunas otras aseguradoras, ¿no? Sin embargo, Grupo Bursátil Mexicano nos da ahorita la plataforma para poder operar sus inversiones
y la verdad es que está padrísimo porque tiene una amplia gama de instrumentos financieros que nos ayudan a generarles un portafolio a su medida, un trajecito a la medida, para que ustedes tengan la liquidez necesaria y el rendimiento que ustedes siempre han estado buscando, ¿no? ¿Qué ha pasado ahorita de manera general? Pues el coronavirus pues nos está recluyendo, sigue habiendo muchas muertes, ¿no? Cerca de 1.996.000 fallecidos a nivel internacional. Ya Joe Biden se dio a la tarea de hacer un plan de estímulos en la economía estadounidense por 1.9 billones de dólares. La verdad es que es un capital pues muy interesante, ¿no? Y buscará someter a votación de inmediato en el Congreso con la intención de poder dar $1.400 para las familias, ¿no? Entonces, esto lo que va a ayudar es nuevamente a que las personas tengan capital, haya nuevamente una continuidad económica, que haya flujos de efectivo, que se reactive la economía. Esa es la intención de Joe Biden a través de estos estímulos a la economía, ¿no? Y esto por consecuencia hará que los mercados comiencen a funcionar un poco más, ¿no? Se espera que durante la conferencia de la semana, ¿no? La Cámara de Representantes, aquí aparece Nancy Pelosi, indique que planea presentar ante el Senado el artículo de la institución de Donald Trump. Realmente este es un grave problema. Si vimos todos en las noticias en Washington cómo ocurrió toda esta trifulca, ¿no? Y fue incitado por Donald Trump para poder llamar a pues un intento de golpe de Estado que no sucedió. Y esto, bueno, provoca se cerraron las cuentas de Twitter y de todas sus redes de Donald Trump con la intención de que no incentivara a la violencia. Sí fue un atentado en contra de la libertad de expresión, pero era un atentado en contra de la libertad también de libre tránsito en Estados Unidos, y eso provocó, pues obviamente, el aquejo por parte del gobierno de Estados Unidos, y buscarán hacer o destituir a Donald Trump para que no vuelva a contender por algún cargo directamente en la política. Entonces, pues prácticamente harán todo lo posible para que Donald Trump no vuelva a pisar ningún puesto en el área de política de Estados Unidos, ¿no? Es un excelente empresario, sin embargo, bueno, pues se convierte en una persona, un populista que lo único que hizo fue un divisionismo dentro de Estados Unidos, lamentablemente, pero pues ocurrió de esta manera. Jerome Powell, ¿no? Dijo que en su comparecencia que mientras no se controle la pandemia, si no se normaliza la movilidad, no hay razón para anticipar el cambio alguno en la política monetaria, ¿no? Y esto, bueno, pues mantendrá estables los mercados, no hay ningún movimiento que haga ruido en el mercado, estamos tranquilos. Sin embargo, la economía está un poco detenida, pero con los incentivos fiscales y los incentivos económicos por parte de Joe Biden para su ejecución, o a partir de que tome posesión el día de mañana, pues prácticamente veremos ya un movimiento muy importante en el mercado, ¿no? Que también traemos ahí un tema importante. Joe Biden en el gobierno de Barack Obama fue probablemente uno de los presidentes, bueno, uno de los encargados de migración, pues más rudos, mucho más fuertes en temas migratorios. Deportó a muchos latinos, muchos migrantes a sus respectivos países, Joe Biden. Entonces, eso fue un grave problema en su momento. Esperemos que la política migratoria en ahora su gobierno se comience a ver o a vertir un poquito menos rudo o menos fuerte. Lo que sí vamos a ver es que Joe Biden es un excelente negociador y buscará también ser un poquito más empático, ¿no? en estos temas, con la intención de poder tener un mayor flujo, una mejor negociación con el principal consumidor para Estados Unidos, que es México, ¿no? Abajo dice, Francia mantendrá las medidas de toque de queda en su país y presentó la posibilidad de otro confinamiento. Por su parte, la canciller alemana Angela Merkel planea endurecer el confinamiento de su país. Esto no va a aguantar mucho tiempo, el tema del confinamiento, pero también es necesario que lleguen las vacunas de manera inmediata a todos los países para que tengan pues un mayor flujo. ¿Cuál sería el deber ser? Pues inyectar o poder vacunar a las personas económicamente activas. Veremos cuáles son las mejores medidas a través de la vacunación para poderle dar este flujo de efectivo y este flujo a la economía que tanto se necesita a nivel internacional. Digo, para que no volvamos a caer como ocurrió por ahí del mes de junio o julio del año pasado, en donde vimos pues realmente una contracción de los mercados, ¿no? Entonces esperemos que
nuevamente tomen una medida precautoria y la mejor estrategia para la vacunación, y con eso pues podríamos ver una mejora en los mercados económicamente hablando. Y bueno, pues prácticamente en las noticias nacionales vemos en el tema de coronavirus que ya traemos 137,000 muertes, no 137,916 muertes, ¿no? Y bueno, pues prácticamente la Secretaría General de la Fiscalía exonera al secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, ¿no? Que fue acusado en los Estados Unidos de narcotráfico y lavado de dinero. Y bueno, pues el argumento que indican en México es que pues no habían los argumentos necesarios para poderlo confinar. Sin embargo, bueno, pues esto fue, es un tema de política, además de un tema que pues realmente ha sido muy polémico, ¿no? Tanto de un lado como de Estados Unidos como del lado de México, en donde Estados Unidos dice que sí tenía muchas razones para poderse hacer preso. Sin embargo, hoy en día sabemos que las leyes mexicanas son un tanto laxas en este sentido, y bueno, pues no se encontró o no se presentaron las pruebas necesarias para poder confinar al reclusorio, al exsecretario de Defensa, Salvador Cienfuegos. Digo, ya veremos cómo funciona o cómo va el proceso. Sin embargo, ya está fuera de peligro el señor o el ex secretario de Defensa. Digo, veremos cómo continúan en este proceso, si hay alguna otra situación que modifique esta seguridad del confinamiento del exsecretario. Los restaurantes y los gobiernos en la Ciudad de México el día de ayer llegaron a un pacto, ¿no? Para poder continuar abiertos, se dice abiertos, pues abiertos los restaurantes, y se darán servicios en la mayoría de los restaurantes en aceras o terrazas, en lugares abiertos, con la intención de poder reactivar la economía. Esto fue una iniciativa que se llevó por parte del director y dueño de esta empresa que se llama Sonora Grill, ¿no? Y a partir de allí, pues muchos de los restauranteros se unieron al mismo movimiento, el gremio restaurantero, y esto, bueno, afortunadamente le dará nueva vida al sector económico en México. Habrá nuevamente circulación de capital. La Secretaría de Estado de Energía y Comercio de los Estados Unidos enviaron una carta a los homólogos mexicanos, ¿no? En la que externan las preocupaciones sobre el entorno regulatorio del sector energético. México ha estado echando para atrás las reformas energéticas, bueno, ya las echó para atrás las reformas energéticas, y bueno, con la intención de regresar literalmente 50 años atrás para tomar las energías limpias que nosotros ya teníamos, y ahora regresan a la energía fósil por parte del gobierno mexicano. No sé en qué consista la estrategia que está buscando México para poder alcanzar estos mercados. Sin embargo, es una energía que ya no está siendo importante a nivel internacional. Se acusa en México que no es lo mejor la energía limpia. Sin embargo, esto lo está reclamando a nivel internacional, lo están reclamando por parte de los gobiernos extranjeros, porque ya todos están en un común acuerdo de las energías limpias. Sin embargo, eso podría pues ver afectado a México en temas de la economía, en el sector económico, en el sector energético, ¿no? Que le va a pegar bastante a México, ¿no? Hay algunos activos donde, bueno, se genera energía, y esta energía que llega a sobrar se puede revender a otros países, y eso era lo que íbamos a hacer nosotros como país, porque teníamos, hasta ahorita todavía tenemos energía eólica, fluvial, solar, que eso nos ayudaba a nosotros a poder darle sustentabilidad económica en temas de energía y poder vender estos megatones de energía a otros países. Ahorita, lamentablemente, por este problema en donde México está acusando la energía energética, la energía, perdón, pura, o la energía limpia como una energía no sustentable, nos preocupa a nosotros como inversionistas en México. Entonces, ¿cuál es el enfoque de nosotros hoy en día a través de estas noticias a nivel internacional? Una de las empresas que más se recomiendan al día de hoy es Zoom, en donde estamos hablando de que está teniendo un crecimiento impresionante. Son las empresas de delivery, las empresas que hacen la entrega de toda la paquetería a nuestras casas, como la alimentación, como Uber Eats, como Didi, todas estas empresas que nos llevan todo a casa. Se ha convertido en un esquema de ganancias muy importantes. Las conferencias, como lo estamos viviendo ahorita en este momento, Zoom, ¿no? Meet Google, y todas estas empresas están teniendo un crecimiento importante. Amazon, muchas personas al estar confinadas sienten que la única forma de tener relación con el exterior es comprar cosas, ¿no? Y se ha convertido en una de las empresas más exitosas dentro de la pandemia.
Entonces, por lo tanto, hacemos esa recomendación directamente. ¿Cómo ha funcionado? Y aquí les muestro unos portafolios de nosotros directamente con GBM Casa de Bolsa. Y les hablo de un rendimiento realmente escueto. ¿Por qué? Porque nos vimos, este rendimiento es de enero del año pasado a enero de este año y estamos tocando rendimientos tanto en niveles conservadores, moderados y de crecimiento, en donde pues realmente pasamos por una pandemia, pasamos por un mercado realmente volátil, nos vimos en una curva de descenso fuerte por el cierre de muchos de los mercados a nivel internacional y nos vimos también en problemáticas, ¿no? Económicas que realmente se comienzan a convertir en un problema para inversiones. Sin embargo, le da una fluidez muy importante a nuestros portafolios, a pesar de ser un mercado o haber sido una inversión o un portafolio sesgado precisamente por un tema de pandemia, pues los rendimientos se encuentran muy atractivos a pesar de todo. El 8.5% en un perfil conservador, esto es decir, el 90% en deuda y el resto en renta variable, un 10% en renta variable, la verdad es que está súper bien, una tasa del 8.5%, reitero, la tasa del CETE está en el 3.8% al día de hoy y con la intención de que siga bajando. En el perfil moderado estamos con una tasa del 12% de rendimiento anualizado, con un 80% en renta fija y el otro 20% en renta variable, ¿no? Y en el último, en el crecimiento, el 60% en renta fija y el 40% en renta variable. Y les vuelvo a repetir, ¿no? La mayoría de las empresas que están haciendo todo el tema de delivery o la entrega a nuestras casas se ha convertido hoy en día en la principal inversión, como es el caso de Amazon, como es el caso de Apple, ¿no? Que son empresas que han estado creciendo a pesar de que en el tema de tecnología o que las personas hoy en día ya no tienen o cuentan con un trabajo porque se corrió al 30% de la plantilla, ¿no? Hay un 30% de desempleo por parte de la crisis económica después de la pandemia, pues hubo capacidad para crecimiento en algunas de las empresas. Aeroméxico, Pfizer como un laboratorio muy importante y al haber desarrollado una de las vacunas, tiene un crecimiento muy importante, ha habido un incentivo económico en esta empresa, pues son las empresas que hoy en día están haciendo o nos están dando rentabilidad muy alta dentro del mercado mexicano, ¿no? Entonces, este es el portafolio completo, cómo se encuentra diversificado y los rendimientos que tuvimos, y reitero, dentro de un año malo, un año dentro de la pandemia, un año dentro del confinamiento, un año con una detención económica fuerte. Entonces, un rendimiento muy interesante. Si les gusta el riesgo, un rendimiento del 18.5%. Entonces, pues la verdad está, la verdad, muy interesante, ¿no? En el tema de los rendimientos que tenemos ahí por parte de nosotros. No sé si tengan alguna duda. Pusieron ahí algunas dudas. Por ejemplo, Edgar me dice que se convirtió en noticiario. No cubrió sus expectativas. Está bien, no te preocupes. Digo, espero haber podido haberte dado alguna información que te fuera útil. Si hay alguna duda sobre esto, no sé si quieran preguntármelo. Con todo gusto les podemos ayudar. Sí, Joel, creo que eran todas las preguntas. Bueno, por aquí arriba nos preguntó algo Lucía Rojas, ¿será que es para persona física con actividad empresarial? Pero, ajá. Sí, adelante, adelante. El tema de blindaje empresarial es para personas morales, no es para personas físicas con actividad empresarial. Sin embargo, tenemos algunas estrategias fiscales en las que podemos ayudar como persona física, ¿no? Podemos acercarnos con ella y poderle mostrar algunas alternativas que tenemos. Digo, no somos contadores, pero sí tenemos estrategias que le pueden ayudar y acercarse inclusive también con su contador para poder pues ver cuáles son las estrategias, unas de las cuales como persona física nos permiten es deducción de las colegiaturas de los niños hasta la preparatoria, la hipoteca, gastos médicos mayores, un PPR, un plan personal de retiro, ¿no? Gastos oftalmológicos o dentistas también son deducibles de impuestos, ¿no? Esas son algunas de las estrategias que nos permiten como persona física poder deducir de impuestos. El tema de la ropa, comprarse ropa es deducible de impuestos, creo que serían algunos de los que se me vienen a la mente ahorita.
Digo, tendríamos que acercarnos con nuestros contadores para poder tener un poco más de estrategia sobre el tema de personas físicas, pero en el tema de a través de un ahorro libre de impuestos se convertiría más bien en un PPR, un plan personal de retiro, que también es deducible de impuestos, el cual tiene un retorno económico después de haber hecho tu declaración de impuestos del 30% de lo que hayas aportado año con año, si tienes pues prácticamente tu contabilidad transparente, ¿no? Entonces, no sé si puedo resolver esta duda, Lucía. ¿Tendrán alguna otra pregunta? En lo que ahorita ya en el chat, me parece que ya no tengo nada, o si se me fue alguna pregunta del chat que estoy aquí revisando, si me pueden comentar, pueden abrir su micrófono, nada más para hacernos la pregunta, pero según yo no se me escapa ya nada del chat. Si alguien tiene alguna otra pregunta, algún comentario, puede abrir su micrófono, no hay ningún problema. No los vamos a regañar, ¿verdad? Luego, no, por supuesto. Bueno, me parece que no, Joel. Les haremos llegar la presentación para que la tenga. Ahorita nos la envía Joel por correo para que nosotros se las enviemos y cuenten con ella para cualquier cosa, para cualquier otra duda que puedan tener, ¿no? Claro, y de todos modos, si llegan a tener alguna duda, aquí aparecen nuestros datos, ahí aparece mi correo electrónico, si necesitan alguna información adicional, con todo gusto se las proporcionamos. Digo, tuve que hacer un preámbulo dentro del tema de inversiones para que sepan por qué nos estamos diversificando de esa manera, ¿no? Si tienen alguna otra duda o necesitan información adicional, con todo gusto se las proporcionamos. Ahí aparecen mis datos, Joel Huicochea, mi celular es 55 34 35 54 49, mi correo electrónico personal es joel.huicochea@hotmail.com o joel.huicochea, como el que aparece el de Mónica, egjcapitals.com. El de Mónica es el 55 62 86 85 76 y su correo electrónico es monica.lopez@egjcapitals.com. Si necesitan alguna información adicional o si quieren que nos acerquemos con ustedes y buscar una estrategia fiscal adecuada a su empresa, con todo gusto nos acercamos y les podemos ayudar a poder incrementar el crecimiento de su empresa, retención de talento y buscar alguna estrategia que les funcione para poder hacer más de su empresa. Perfecto, Joel, muchas gracias. Yo creo que ya vamos a gracias. cerrar la sesión del día de hoy, ya no veo que tengamos más comentarios. Recuerden que tenemos sesiones todavía a lo largo de esta semana, obviamente en el mes de enero, estén pendientes de todo lo que estamos haciendo. Tenemos mucha actividad, como se los comenté en un inicio, pero bueno, para quien no me escuchó porque se unió un poquito después a la sesión, tenemos tarde de networking el 28 de enero. Participen con nosotros, se ponen muy interesantes las sesiones. Y bueno, próximamente les mandamos también el calendario de febrero para que vayan teniendo ya todas sus fechas listas para que sigan participando con nosotros. Le agradezco a parte de nuestra mesa directiva que estuvo con nosotros, la licenciada Rubí Sánchez, nuestra presidente, el contador Porfirio Nava, nuestro tesorero. Gracias también por participar. Y bueno, Joel, Mónica, gracias, nos vemos pronto y que tengan un excelente día. Cuídense mucho. Muchas gracias a todos por su tiempo. Un abrazo.